teníamos por un lado, como les decía recién, las tablas. Habíamos realizado por medio de herramientas, relaciones. Las relaciones entre las dos tablas, la relación en este caso entre las dos tablas, ¿sí? Entre los campos de las dos tablas. Habíamos visto que era una relación de 1 a n, ¿sí? Es decir, de 1 a muchos. Luego lo que hicimos es cargamos la tabla lista de precios haciendo doble clic sobre la misma y cuando se abre una tabla parecida a una hoja de cálculo, simplemente introducimos los datos para esa tabla. En este caso, la lista de precios de los productos que está vendiendo esta empresa. Por último, quedamos en el área formularios, donde diseñamos el formulario por medio del asistente de formularios y quedó generado este formulario ventas con el que vamos a seguir trabajando hoy. Para seguir trabajando en este formulario ventas, lo que voy a hacer es clic con el botón derecho del mouse, opción editar. Voy a maximizar mi pantalla para que se vea un poquito mejor. Y tengo en este caso los 3 campos que componen la tabla principal de este formulario, que es la tabla de detalle de ventas. Pero el ejercicio, que es el práctico 2, como les venía diciendo, el práctico 2 de la guía de trabajos prácticos que está en el aula virtual, el ejercicio dice armar el formulario de ventas que sirva como sustituto a la hora de ingresar y trabajar con los datos. El formulario deberá tener todos los campos de la tabla de detalle de ventas, en este caso son 3 campos, pero el campo producto debe ser un listado en el que se muestre el nombre del producto. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo trabajo con el formulario tal cual está, en el área especificada para cargar el producto, lo que voy a tener que cargar, si se acuerdan del diseño de la tabla, es el código del producto. Con lo cual me lo tengo que guardar de memoria o tengo que tener anotado en algún lado para poder ingresar los códigos correctos, lo cual no es muy práctico. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir este elemento por otro elemento que es un listado, que lo que me va a permitir es elegir de una lista los productos disponibles. Para hacer esto, podemos hacerlo de varias maneras. Yo voy a elegir la manera de eliminar este objeto y crear uno nuevo. Para eliminar el objeto, clic con el botón derecho sobre el objeto, pero tengan en cuenta este pequeño detalle. Fíjense que si se alcanza a ver, que al hacer clic con el botón derecho, señaló tanto la etiqueta, es decir, la palabra producto, como el objeto donde tengo que ingresar el producto en sí. ¿Por qué? Porque están agrupados. ¿Por qué están agrupados? Porque yo los puedo mover y me mueve, ¿sí? Dentro del formulario me mueve la etiqueta y el objeto para introducir juntos. Entonces, lo que voy a hacer, perdón que acá desacomodé un poco, voy a dejar como estaba. Con eso voy a... Están pidiendo admisión. Bien, como les decía entonces, tanto la etiqueta como el lugar donde voy a ingresar el código de producto están agrupados. Si yo lo quiero eliminar, voy a eliminar las dos cosas, los dos objetos. Como me interesa mantener, es decir, la palabra producto, para no tener que escribirla después, una forma de eliminar es botón derecho, voy a desagrupar, es una opción, desagrupo esos dos objetos que están agrupados. Fíjense que hago un clic sobre cualquier parte del formulario y ahora sí, al hacer clic sobre el objeto, fíjense que son dos objetos diferentes. La etiqueta del cajón donde puedo ingresar datos. Entonces, como lo que me interesa es eliminar este objeto y reemplazarlo por un listado, lo señalo, es decir, hago clic y con el botón derecho puedo elegir cortar. Clic con el botón derecho y cortar.
lo elimino completamente. O la tecla del teclado suprimir va a surtir el mismo efecto. Bien, una vez que eliminé ese cajón donde tenía que ingresar el código del producto, lo voy a reemplazar, según me dice el ejercicio, por un listado. Fíjense, a la izquierda, ¿sí?, hay toda una barra de herramientas con diferentes objetos que pueden ustedes insertar en su formulario. Voy a elegir el que dice listado. Fíjense que hay dos que son similares, pero son diferentes. Cuando pasan el mouse, uno les dice listado y el otro les dice cuadro combinado. Utilicen el que dice listado. Entonces, hago clic sobre el objeto listado. Cuando voy sobre el formulario, fíjense que el puntero del mouse se transformó de una flecha a otro dibujo que quiere hacer referencia a que es un listado. Y dibujo, ¿sí?, haciendo clic y arrastre, un área donde voy a insertar ese objeto listado. Bien, como está activado el modo de asistente en diseño, al dibujar el objeto me aparece el asistente para ir rellenándolo de forma correcta. Entonces, este asistente, como todo asistente, tiene varios pasos, donde tengo que elegir diferentes opciones en cada paso. En el primer paso, lo que tengo que elegir es, en este listado, ¿qué quiero que aparezca? ¿Sí? Fíjense que el contenido de cuál de las tablas de mi base de datos. Mi base de datos es muy pequeña, tiene 2 tablas nada más. Y lo que quiero que aparezca en el listado, cuando haga clic sobre ese listado, es el contenido de qué tabla. De la tabla lista de precios. ¿Sí? Porque detalle de ventas es el que estoy haciendo el formulario. Y en este listado, quiero que aparezcan los datos de la lista de precios. Elijo lista de precios y voy con el botón siguiente. En el siguiente paso del asistente, lo que tenemos que elegir es qué campo, estos son los 3 campos de la tabla que acabo de elegir, que es lista de precios. ¿Qué campo quiero que aparezca? ¿El código, el nombre del producto o su precio? Es decir, cuando haga clic en este listado, ¿qué quiero que aparezca al desplegarse el listado? En este caso voy a elegir el nombre del producto. Si elijo el código, digamos que no me serviría mucho porque aparecería solamente el código y no sabría a qué producto está haciendo referencia. Si elijo precio, lo mismo. Digamos que no me sería mucha duda. Lo correcto es elegir nombre del producto, aparte es lo que indica el ejercicio, que les va indicando paso a paso qué es lo que tienen que realizar. Entonces, elijo que el nombre del producto sea mi campo de visualización cuando despliegue esa lista. Botón siguiente, y que es el último paso, y que normalmente es el paso en el cual quieren cometer algún error. Por ahí el texto de este paso del asistente no es muy claro. Fíjense que les dice que seleccione los campos cuyo contenido debe coincidir para que se muestre el valor en el campo de visualización. La verdad que no es muy claro. Pero lo que le está queriendo decir es lo siguiente. En un listado tengo los campos de mi tabla detalle de ventas. Y en el otro lado tengo los campos de mi tabla lista de precios. Entonces, lo que tengo que hacer es decir qué campo de esta tabla se relaciona con qué campo de la otra tabla. Es la misma relación que habían hecho en el área de relaciones de la base de datos, digamos que la vuelvo a repetir acá, pero en este caso con otro propósito. Entonces, de esta tabla voy a elegir el campo producto
Y de la tabla lista de precios voy a elegir código. ¿Sí? Después vamos a ver, podemos ver, ustedes se pueden, cuando hacen el ejercicio, fíjense que en el área de relaciones tiene que existir esta misma relación. Es el campo producto de la tabla detalle de ventas está relacionado con el campo código de la tabla lista de precios. Y ahí sí puedo finalizar. Listo. ¿Sí? Con esto alcanza y es suficiente para dar por finalizado el formulario. Grabo el formulario y lo cierro. Me pide confirmar guardar nuevamente, le digo que sí, que guarde. Y si se acuerdan que les recalqué varias veces la clase pasada, como estoy modificando la estructura de la base de datos al ingresar un objeto que es el objeto formulario, lo tengo que volver a guardar, ¿sí? Y me está acá dando el indicador con un punto rojo en el botón de la barra de herramientas, ¿sí? Que tengo alguna acción sin guardar. Por lo tanto, clic en guardar y ahora sí estoy seguro de que tengo todo guardado. Bien. ¿Para qué me va a servir este formulario? Para ingresar datos. Para ingresar los datos de las ventas que hice. ¿Cómo ingreso datos? Ahora sí, doble clic sobre el formulario y ya se me despliega el formulario, no en modo edición, ¿sí? Fíjense que cambia un poco su aspecto, es parecido, pero no es el mismo, donde voy a ir ingresando las distintas ventas que hice. Fíjense en la parte inferior, les va mostrando cuántos registros tienen cargados, ¿sí? Estoy en el registro primero de un total de un registro. Es decir, estoy por cargar mi primer registro de la tabla de detalle de ventas. El campo ID venta, fíjense que es un campo automático. Esto lo habíamos definido cuando creamos la tabla y este campo automático no necesito cargarlo, simplemente la base de datos va dando un valor y lo va incrementando en un valor que normalmente es de A1. ¿Sí? Es decir, ni me preocupo por este campo identificador de ventas. Sí, lo que tengo que cargar es el producto que vendí. ¿Qué productos son? Los productos que cargué en mi tabla lista de precios. ¿Sí? Y como realicé la lista, cuando realicé estaba en modo de edición del formulario, cuando realicé el listado le había dicho que me muestre el nombre del producto, por eso me está mostrando los nombres de los productos, ¿sí? Entonces, simplemente cargo, ¿sí? Que vendí de este producto 23 unidades. Para cargar un registro nuevo, una forma así de hacerlo es, en la parte inferior tienen diferentes controles, ¿sí? Para moverme entre los registros. Entonces le digo registro siguiente y me abre en blanco un formulario nuevo para cargar otra venta. ¿Sí? Registro siguiente y así voy a cargar, como me pide el ejercicio, 5 registros como mínimo. ¿Por qué 5 registros? Bueno, es un número aleatorio. Si quieren cargar más, no hay ningún problema. Es para tener datos para los siguientes objetos que vamos a ver. Bien, ¿alguno más? El siguiente. Y listo. Cuando quiero dejar de cargar datos, simplemente cierro el formulario y estamos. Fíjense un detalle. Cuando estoy cargando datos en la tabla, ya sea a través del formulario o en forma directa, como hicimos con la otra tabla, ¿qué pasó en el guardar, digamos, en el botón guardar? No me da ninguna advertencia. ¿Eso por qué? Porque
los datos, al ingresarlos en la tabla, ya se van guardando automáticamente. Es decir, no forman parte de la estructura de la base de datos, sino que forman parte de los datos en sí. Por eso no me da la advertencia para que vaya a guardar nuevamente mi base de datos, porque ya en el formulario los va guardando automáticamente. Si vamos al área tablas, vamos a ver que la lista de precios es la que hemos cargado en forma manual. Le doy doble clic y es lo que cargué en forma manual, ¿sí? En forma manual quiero decir en realidad en forma artesanal, no haciéndolo a través de un formulario, sino simplemente abriendo y cargando acá registros. ¿Sí? Voy a cargar uno más. Fíjense que mi lista de precios la puedo tener actualizada en cualquier momento. Voy al registro siguiente y ahora sí guardo. Cierro. ¿Por qué me preguntó si quería guardar los cambios? Porque yo hice clic abriendo un registro nuevo. ¿Sí? Simplemente por eso, al hacer clic en el registro en blanco que está debajo del código 600 que acabo de cargar, es como que interpreta que todavía no guardé los cambios. Por eso me pregunta. Y de vuelta, fíjense que el botón guardar no me da ninguna advertencia. Y la tabla de detalle de ventas también debería tener datos. Le doy doble clic. Pero estos datos los cargué a través del formulario. ¿Sí? Fíjense que el ID de venta es un número automático que se fue incrementando desde el valor 1 hasta el valor 5. Son los 5 registros que cargué. En producto está el código del producto. Recuerden que yo elegí del listado el nombre, pero asocia el código del producto para poder guardarlo correctamente en la tabla de detalle de ventas. Y la cantidad vendida, sí, que también la cargué a través del formulario. Cierro la tabla, simplemente para que vean cómo se pueden cargar las tablas, ¿sí? En forma directa a través de las tablas. Esta es una tabla de precios que la podría cargar directamente. Ahora, la tabla de detalle de ventas es más difícil cargarla acá porque tengo que saber cuáles son los códigos de productos habilitados, o si no me va a dar un error. Bien. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Quieren que repita algo? Lo repetimos. En el chat no, Carlito. Bien. Bueno. Continuemos entonces. El siguiente objeto o los siguientes objetos que vamos a hacer va a ser el objeto consultas. ¿Sí? Habíamos dicho cuando definimos la base de datos que una base de datos es un conjunto de datos ordenados sobre los cuales puedo realizar diferentes tipos de consultas. ¿Cómo hago esas consultas? Bueno, lo vamos a ver ahora por medio de este objeto que justamente se llama consulta. Para realizar una consulta voy a usar el modo diseño, no el modo asistente. De vuelta, si recuerdan, yo les decía que para cada objeto les recomendamos que utilicen una u otra manera. No significa que sea la única manera, pero por ahí es la manera más sencilla con la cual pueden construir esos objetos. Entonces, para el objeto consultas, voy a elegir crear la consulta en modo diseño, no el asistente. Hago clic, primero elegí el objeto consultas y luego crear consulta en modo diseño. Y se me despliega un área, ¿sí? Mejor dicho, una pantalla, donde vamos a ir identificando las diferentes áreas que la componen. Para continuar con el ejercicio, vemos que le pide realizar una consulta ventas que muestre
el código del producto, el nombre del producto, la cantidad vendida, y me pide como campos calculados el importe bruto, el importe neto y el IVA. ¿Sí? Vamos a ir haciendo paso por paso. Entonces, lo primero que tienen que identificar cuáles son las tablas o la tabla que necesita la consulta para poder realizarse. Una cuestión importante es, no voy a colocar todas las tablas porque sí, por las dudas, y nada más que por las dudas, coloco todas las tablas, total, no molestan. En este caso sí puede dar error, es decir, no coloquen más tablas de las que necesitan. En este ejemplo, de la primera consulta no, pero en la siguiente consulta vamos a ver por qué. Entonces, vayan identificando los campos que le pide la consulta y solamente agreguen aquellas tablas que hacen referencia a esos campos, es decir, aquellas tablas que contienen esos campos. Entonces, voy a volver a leer y me pide mostrar el código del producto. El código del producto en realidad está en cualquiera de las dos tablas, ¿sí? Así que voy a elegir cualquiera. Por ejemplo, detalle de ventas, que está señalizado, y le digo añadir. ¿Sí? Me añade la tabla en esta área de la ventana, en el área superior. Después pide que muestre la consulta el nombre del producto. El nombre del producto sí está, necesito la lista de precios, porque en la lista de precios está el nombre del producto. Y añado. Y ahí añadí ya todas las tablas, así que puedo parar acá con mi análisis porque necesito sí o sí las dos tablas donde están todos los campos. Es decir, puedo cerrar esta pequeña ventana auxiliar. Bien. Aparte de las dos tablas que acabo de agregar, fíjense qué otro objeto muy importante de la base de datos también añade. Esta línea que está acá se representa la relación entre ambas tablas. La relación entre el campo producto de la tabla de detalle de ventas y el campo código de la tabla lista de precios. Esa relación la agrega, ¿por qué? Porque es la relación que definimos al comienzo como estructura de la base de datos. ¿Sí? Es decir, a medida que vamos agregando tablas, también nos agrega las relaciones entre las tablas que vamos a utilizar. Una vez que tengo las tablas que necesito, voy a ir agregando los campos y lo voy a hacer en el orden que me pide el ejercicio. Entonces, la consulta ventas tiene que mostrar el código del producto. Como les decía, justamente el código está en cualquiera de las dos tablas. Lo voy a elegir de la tabla de detalle de ventas y para elegir qué campo mostrar, simplemente hago doble clic sobre ese campo. ¿Sí? Al hacer doble clic sobre el campo que quiero o que necesito, fíjense que me lo agrega en la parte inferior de la ventana, donde agrega toda la descripción que es necesaria. Voy a utilizar entonces el campo producto de la tabla de detalle de ventas y digo que va a estar visible. ¿Qué significa que sea visible? No solamente que intervenga en la consulta, sino que también me lo muestre al momento de ejecutar la consulta. ¿Sí? Porque hay campos por ahí que necesito para hacer algún cálculo específico, pero no quiero que me lo muestre como resultado de la consulta, entonces lo puedo sacar la marca que sea visible. Pero por defecto le va a marcar a todos como visible. El segundo campo que necesito es el nombre del producto. Busco dónde tengo ese campo y de vuelta. Doble clic sobre el nombre del campo y me lo traslada a la parte inferior de la pantalla. Es decir, que en la parte inferior de la pantalla
lo que va construyendo es la consulta, ¿sí? Esto es como un generador de consultas en forma gráfica. Porque también lo puedo hacer, si supiera hacerlo, a través de un lenguaje específico, que ahora después les puedo mostrar cómo queda esto que estoy haciendo en forma gráfica, cómo lo interpreta la base de datos en su lenguaje específico, que es el lenguaje SQL, ¿sí? Pero con que lo hagan en forma gráfica, por supuesto que es más que suficiente. Bien. Tercer campo que pide es la cantidad vendida. Veo dónde está la cantidad vendida, doble clic y lo agrego al diseño. Siempre lo va agregando solo al hacer doble clic en la parte inferior de la pantalla. Bien. ¿Qué más me pide? Hasta ahí son todos campos que existen, ¿no es cierto?, en las tablas, no tengo que hacer nada sobre ellos, simplemente lo que fui haciendo fue haciendo doble clic y lo fui eligiendo para que formen parte de mi consulta. Pero aparte pide otro tipo de campos que se denominan campos calculados, ¿sí? ¿Por qué campos calculados? Porque se calculan en base a otros, es decir, puedo hacer un cálculo entre diferentes campos y exponer su resultado. Para ir viendo cómo va quedando mi consulta, la puedo ir ejecutando en cualquier momento. Entonces, para ejecutar la consulta, fíjense que hay un botón en la parte superior, ¿sí?, que parece unos discos apilados con una flecha. Si hago clic en ese botón, lo que voy a hacer es ejecutar la consulta. Al momento de ejecutar la consulta, me va a dar un resultado en forma de tabla. Ejecuto la consulta y fíjense que este es el resultado de la consulta, ¿sí? Le pedí que me muestre el producto, el nombre del producto y la cantidad vendida. Hasta ahora están esos tres campos que son campos directos de las tablas, ¿sí? Son 5, ¿por qué? Porque pedí que me muestre todo y si recuerdan, recién yo ingresé 5 ventas, por lo tanto me muestra 5 productos vendidos. Hay productos repetidos, por ejemplo el 400, los vendí 2 veces, pero con diferentes cantidades. Bien. Seguimos con el diseño. Para que desaparezca recién ejecuté, para que desaparezca el área de resultados, ¿sí?, sobre todo ahora que estoy mostrando mi pantalla y no me afecta acá sí tener más área para mostrar, pueden hacer desaparecer esta área nuevamente, pueden ocultarla, mejor dicho, con la tecla F4 del teclado. Si hacen F4, desaparece oculta, mejor dicho, el resultado que tenían hasta el momento. Antes de continuar, por ahí una buena práctica siempre es guardar la consulta, ¿sí? Yo la voy a guardar, le voy a dar un nombre y la voy a llamar ventas, ¿sí? La consulta se va a llamar ventas. Guardar, me pide el nombre, le coloco el nombre y acepto. ¿Sí? Bien. Por más que todavía mi consulta esté terminada, por ahí siempre una buena práctica es ir guardando a medida que van haciendo. Bien, continuamos entonces con los campos calculados que pide la consulta. ¿Cuáles son ellos? Primero pide el importe bruto, ¿sí? El importe bruto, vamos a suponer que el precio es el precio bruto, entonces va a ser la cantidad por el precio, ¿sí? Esa va a ser eso va a ser el importe bruto. Lamentablemente no puedo elegir los nombres de los productos para hacer la operación que es la cantidad por el nombre, ¿sí? Lo tengo que escribir
en el área, en la fila que dice campo, a continuación del último campo que tenía. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que escribir, como les decía, el importe bruto va a ser la cantidad por el precio. Tengo que escribir esa fórmula. Y un detalle importante es que al escribir los nombres de los campos, distingue mayúsculas de minúsculas. Es decir, lo tengo que escribir exactamente como los tengo descritos en la tabla. Si no lo hacen así, les va a dar un error. Entonces va a ser cantidad por, el símbolo por, que es el asterisco, el precio. ¿Sí? Para que tome esa fórmula, hago clic en la celda siguiente, en realidad en cualquier celda, pero voy a hacer clic en la celda siguiente, y ahí agrega otros caracteres que son necesarios para ejecutar la consulta, ¿sí? Pero los agrega solos, con tal que ustedes escriban todo de seguido, sin espacios en blanco, ¿sí? Los campos que necesitan para hacer esa fórmula, está bien, después el asistente agrega los caracteres que necesita, en este caso, comillas. Para ver si voy bien y no me da ningún error, ustedes pueden ejecutar la consulta en cualquier momento, ¿sí? No hace falta que diseñen toda la consulta y lo ejecuten al final. Entonces, yo quiero ver cuál es el resultado que me va dando esta consulta. Hago clic en ejecutar la consulta nuevamente, y veo que, perfecto, me va dando, no me dio ningún error, y me va dando, ¿sí? Me agregó una columna nueva, que es esa multiplicación de la cantidad por el precio, la agregó como una columna calculada. ¿Sí? Acá no tengo, no me pide que agregue el campo precio, ¿sí? No lo tengo, pero es 874, es 23 por el precio del producto 200, ¿sí? Del código 200. Este título que está acá, cantidad por precio, fíjense que toma, no coloco nada extra, que ahora vamos a ver cómo lo colocamos, lo coloca, mejor dicho, la descripción completa de la fórmula, ¿sí? Tal cual aparece en la parte de abajo del diseñador de consultas. Entonces, aprieto F4 para ocultar nuevamente el resultado, y por ahí es interesante que utilicen, en este caso, un alias. ¿Sí? Fíjense que debajo de la fila campo hay una fila que se denomina alias, que son justamente, si yo quiero renombrar algún campo, cómo quiero que aparezca en mi consulta. Entonces, digo que este cálculo va a ser el importe bruto. No recuerdo si me admite espacio en blanco, ya me va a advertir. Bien, para que me tome como siempre esa celda, es igual que no cae cálculo, me tengo que mover a otra celda, ¿sí? Voy a ejecutar nuevamente la consulta, y fíjense ahora que el nombre del campo en la consulta se llama importe bruto, ¿sí? Ya no me coloca la descripción de la fórmula en sí, sino el texto que coloqué como alias lo coloca como encabezado en el resultado de la consulta. Así puedo hacer con cualquiera de los campos que están interviniendo. Lo que pasa que en el caso de los otros campos, por ahí no era tan necesario, aunque lo puedo cambiar. Por ejemplo, acá en vez de producto puedo colocar código del producto, ¿sí? Si ejecuto, fíjense que en el título no dice solamente producto, sino que dice código del producto, que por ahí es una leyenda, un alias más claro que diga solamente producto.
¿sí? Así para cada uno de los campos que intervienen en la consulta. Bien. Tenemos un campo calculado, entonces, en resumen, un campo calculado es un campo que se obtiene al hacer operaciones sobre otros campos de una o más tablas. Carlito. ¿Sí escuchó? ¿Qué parte? Solo para aclarar, Daniela, ¿querés que repita el campo calculado? Porque Daniela pregunta si puedes repetir, pero no especifica. Sí, campo calculado, Carlito. Campo calculado, ¿cómo le dice? Bien. Voy a hacer el siguiente campo calculado, ¿les parece? Porque son 3. Hago el siguiente y lo hago más despacio, porque el concepto es el mismo. Son operaciones sobre diferentes campos que tengo en una o más tablas. ¿Está bien? Adelante. Vamos con el siguiente campo calculado, entonces. El primero me pidió el importe bruto. El segundo campo calculado me pide el importe neto. Acá no puedo escribir, no puedo, mejor dicho, reutilizar un campo que tenía antes, porque voy a hacer que el importe neto va a ser el importe bruto. Hay varias formas de hacerlo. La que yo me acuerdo, la que sé normalmente hacer es el importe bruto dividido 1.21, asumiendo que tenemos un IVA de un 21%. ¿Es así, Guillermo? Correcto. Bueno, bien. Entonces, para hallar el importe neto, voy a tener que hacer el importe bruto dividido 1,21, ¿sí? Asumiendo que tenemos un IVA del 21% y es el único impuesto que tengo. Entonces, como no puedo reutilizar, no puedo usar la palabra importe bruto, tengo que volver a escribir toda la fórmula. Primero, y lo voy a escribir ya usando paréntesis. Entonces digo, abro paréntesis y digo campo cantidad, porque esto estoy escribiendo con el teclado y como les decía antes, tienen que escribirlo en la misma forma que escribieron el campo, que lo tengo acá a la vista. Y como yo tengo la inicial con mayúscula, es inicial con mayúscula y el resto con minúsculas, ¿sí? Tal cual lo tengan escrito. Por eso cuando hablamos cuando empezamos a hacer la estructura de las tablas, yo les había dicho que van a ver que normalmente tiene un guión o está todo seguido, pero no ocupa el espacio en blanco. Es para esto, para evitar problemas al momento de hacer estos campos calculados y que les resulte más fácil. Sigo entonces. Cantidad por precio. Hasta ahí, ¿qué hice? El importe bruto. ¿Sí? Si a esto lo divido por 1.21, voy a obtener el importe neto. Ahí terminé mi fórmula. Es 1 punto con es punto, no coma normalmente. Si les da algún error, prueben, porque hay veces que depende de las configuraciones, les puede resultar con punto o les puede resultar con coma. Normalmente con punto, como separador de decimales, les debería funcionar. Hago clic en otra celda para que me tome esa celda, ese contenido que acabo de escribir, y fíjense que me agregó las comillas, no me dio ningún error. Le voy a agregar el alias ya acá, que lo acabamos de ver, en la fila de alias. Este es el importe neto. ¿Sí? Hago clic en otra celda y voy a ejecutar mi consulta nuevamente. ¿Está? Fíjense que realizó el cálculo, no me dio ningún tipo de error.
Hago desaparecer la consulta con F4 y voy a hacer a propósito, voy a borrar. ¿Se entendió mejor? Antes, no sé quién había preguntado, ¿sí? Ahora me falta un tercer campo calculado, así que vamos a hacer uno más. Pero la idea se entendió. Sí, sí, contestó Daniela. Bien. Lo único que preguntó si era necesario poner el signo igual como en hoja de cálculo. No es necesario. No, y yo utilicé los paréntesis porque sí, porque es necesario por la fórmula en sí, digamos. ¿Sí? Sí, para alterar la secuencia de la operación. Exactamente, ¿sí? Bien, entonces, voy a borrar y voy a escribir cantidad, todo en mayúsculas. ¿Sí? Y precio, todo en minúsculas. Así como está, aparentemente yo digo, ¿por qué no va a funcionar si son los nombres de los campos que estoy utilizando? Ejecuto y me da un error horrible en inglés, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá al comienzo del texto del mensaje de error me dice que no encuentra la columna cantidad. ¿Por qué? Porque yo escribí cantidad todo en mayúscula. Por eso les vuelvo a recalcar, parece estar de más ser tan insistente con este detalle, pero imagínense que ustedes están realizando el ejercicio, sobre todo al momento de hacer el examen, y se encuentra con este error y es difícil por ahí leerlo, y lo que les está diciendo, en definitiva, es que no encuentra la columna cantidad para poder realizar la operación. ¿Sí? Hay dos errores, cierro, no me devuelve ningún resultado, hago desaparecer con F4 el área de resultados, ¿y qué pasó? Por más que parezca que son iguales, está mal. ¿Por qué? En realidad está mal desde el punto de vista del diseñador, porque distingue, son palabras diferentes, cantidad todo con mayúscula, que cantidad con la inicial, nada más en mayúscula, como se describe en la tabla. ¿Sí? Esto lo hice simplemente para que vean que les va a dar un error. Voy a eliminar todo y escribo nuevamente en forma correcta cantidad por precio. Dividido 1. Voy a colocar coma, a ver qué pasa. 1,21. Fíjense el desastre que hizo. No sé si alcanzan a ver que hizo dividido 1 y me agregó dos columnas más. 21 como importe neto y 21 como importe neto. Si les llega a ocurrir algo así, es porque, y voy a ejecutar a ver qué pasa, y sí, porque hace el importe bruto dividido 1, me da el mismo resultado, las dos columnas, y el resto coloca 21 como constante. Esto puede ser porque la coma, sí, lo tomó como que lo que sigue a continuación es otro campo. ¿Sí? Puede interpretar cualquier cosa cuando se coloca un carácter que no es el correcto, sobre todo en el caso del separador de decimales. Para corregir esto, acá es entonces 1.21 y de paso les muestro cómo eliminar una columna que le agregaron sin querer y no la necesitan. Para eliminar una columna, entonces, que no la voy a necesitar, clic sobre el encabezado de la columna, botón derecho, eliminar. Clic sobre el encabezado de la columna, botón derecho, eliminar. Acá me sacó nuevamente el 21, agrego, ahora sí ejecuto y me da el resultado correcto. ¿Qué hizo también con todos esos errores? Quitó el alias. ¿Sí? Acá veo que me coloca el nombre de la fórmula que acabo de hacer, entonces lo que voy a hacer es colocar el alias nuevamente. ¿Sí? Como importe neto. Bien. Por último,
pide que calcule el IVA, que es del 21%. Entonces, el IVA va a ser el neto por el 0,21 o 21%. Entonces, puedo hacer lo siguiente. De vuelta, tengo que volver a escribir toda la expresión. En este caso va a ser cantidad si hago alguna burrada con las operaciones, por favor me avisen. Cantidad por precio. Ahí obtuve el bruto. Lo divido por 1.21, obtuve el neto. De todo esto, voy a agregarle un paréntesis más. Si a todo esto lo multiplico por 0.21, voy a obtener el IVA de esa venta. Voy a colocar como alias IVA y ejecuto. ¿Sí? Y aparentemente calculó todo bien. La suma entre el neto y el IVA me debería dar el bruto. ¿Sí? Correcto. Ahí Daniela pregunta si tiene que escribir tal cual aparece. En realidad no es tal cual aparece, sino tal cual lo escribió al generar la tabla. Cuando el profesor León aclara que distingue entre mayúsculas y minúsculas, significa que pueden escribir todo con mayúscula o todo con minúscula. Lo importante es que tienen que escribir tal cual lo describieron, lo escribieron al generar la tabla. Exactamente, que es como les aparece acá. Si yo hubiera escrito todo con mayúsculas, acá aparecería todo con mayúsculas, porque esta descripción respeta la estructura que ustedes hicieron. Es la descripción fiel de la estructura de tablas que ustedes hicieron. ¿Sí? Pero no hay problema si lo escriben todo con mayúsculas, sino que al hacerle intervenir en una fórmula, la tienen que escribir de la manera que lo hicieron. Bien. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna consulta? Estos cálculos pueden ser cualquiera, ¿sí? Acá hicimos bruto, neto y IVA para que vean que se pueden hacer, pero se les puede pedir cualquier tipo de cálculos, ¿no es cierto? La idea es que un campo calculado siempre es una fórmula en la que intervienen uno o más campos de una o más tablas. Relacionado con los operadores aritméticos que ya conocen de hoja de cálculo. Exactamente, ¿sí? Cualquier fórmula es válida con operadores suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? El uso de paréntesis y demás. Bien. Voy a guardar mi consulta. Ahí terminó, ¿sí? La consulta. Y voy a nuevamente hacer desaparecer el área de resultados. Cierro el generador de consultas y acá sí tengo que guardar nuevamente la base de datos. ¿Por qué? Porque agregué un nuevo objeto que es una consulta que se denomina ventas. Entonces la estructura de la base de datos cambió. Lo voy a guardar. Aparte, por suerte, siempre tengo acá un detalle. En este caso es un botón rojo que me está indicando que no guardé los últimos cambios, ¿sí? Siempre lo guardo. Bien. Una vez que realizaron esa consulta, si se dieron cuenta que hicieron algo mal o que le quieren agregar algo más, botón derecho sobre el nombre de la consulta y editar. Vuelven nuevamente al diseñador y cambian lo que necesitan, guardan y cierran.
Ahora, si simplemente quieren ver el resultado de esa consulta, es decir, ejecutar la consulta, es doble clic por el nombre de la consulta y me da ese resultado. Esa consulta es importante y es, digamos, ¿dónde la puedo utilizar? Lo puedo utilizar, porque acá lo estoy viendo en pantalla, pero después puedo generar un informe, que lo podemos hacer más adelante, pero utilizando ya no una tabla, sino una consulta, ¿sí? Por eso es importante generar correctamente las consultas, porque normalmente es el insumo para hacer un informe, ¿sí? Es el origen para hacer un informe. Voy a agregar, voy a aprovechar acá esta consulta para agregar algo más que no pide el ejercicio, pero que me parece interesante aprovechar esta consulta para mostrarles. Hasta ahí la consulta me está mostrando ¿qué cosa? Me está mostrando todas las ventas que hice, ¿sí? No tengo ningún, si utilizamos el término que utilizamos en hoja de cálculo avanzado, no tengo ningún filtro en esta consulta. ¿Por qué? Porque me muestra todas las ventas. Ahora, puede ser que yo necesite hacer una consulta donde los datos estén filtrados, es decir, que me muestren solamente algunos registros que cumplan con determinados criterios. Entonces, la palabra filtro que usábamos en hoja de cálculo, acá se denomina criterio, ¿sí? Son como sinónimos, ¿sí? La fila criterio me va a servir para filtrar datos. Por ejemplo, quiero saber cuáles son las ventas que hice de aquellos productos de los cuales vendí más de 7 unidades o más de 20 unidades, más de una cantidad de unidades determinada, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso en la consulta? Que me muestre solamente las ventas de aquellos productos cuyas cantidades son mayores a 20. Antes de eso, permítanme ejecutar para ver qué datos tengo para... Bien, me va a servir. Si yo ejecuto así tal cual está, de vuelta, ¿cuántos registros me da? 5. ¿Sí? Acá me dice que son 5 registros y son todas las ventas que hice. Ahora les decía entonces que quiero solamente las ventas de aquellos productos de los cuales vendí más de 20 unidades. Entonces, en la pila criterio, en la columna que quiero filtrar, en este caso cantidad, voy a escribir el criterio, ¿sí?, que les acabo de mencionar. Es decir, que sea esa cantidad, o sea, la columna cantidad, sea mayor, con el símbolo mayor, que 20. Hago clic en cualquier celda, ¿sí?, para que me tome ese criterio, y ejecuto la consulta nuevamente para ver qué resultado me da. Fíjense que ahora me da 3 registros, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay 2 registros, eso quiere decir que hay 2 registros que cumplen la condición que la cantidad no sea mayor a 20, ¿sí? O sea, hay 3 que cumplen la condición que sea mayor a 20, por eso solamente me muestra 3 registros. Hay otros 2 donde vendí menos o igual a 20. ¿Se entiende? Entonces, repito, para hacer algún filtro, que en base de datos se denomina criterio, tengo que escribir ese filtro en la fila criterio aplicado sobre la columna que necesito filtrar. En este caso, yo decidí que quiero ver nada más aquellas ventas donde los productos que vendí son mayores a 20.
¿Los puedo combinar con otros? Sí, los puedo combinar con otros. Puedo decir que la cantidad sea mayor que 20 y que el importe bruto sea mayor a 500. ¿Sí? Es decir, pueden combinar, como hacían en hoja de cálculo, diferentes criterios sobre diferentes columnas. ¿Bien? Ahora, me voy a quedar con uno solo, que es mayor que 20. ¿Cuáles son los, si yo no coloco ningún símbolo, cuáles son los símbolos permitidos? Mayor, los símbolos de comparación, ¿sí? Que son los mismos que usábamos en hoja de cálculo. Mayor, menor, menor o igual, que son los dos símbolos seguidos. Mayor o igual. Quinto, ¿sí? Si no coloco ningún símbolo, asume que es el símbolo igual. Es decir, si yo coloco de esta manera, me debería traer aquellas ventas que hice sobre 20 unidades exactas. Fíjense que la consulta me da vacía. Esto es importante también verlo porque a veces ven el resultado vacío y piensan que está mal. No, en este caso en particular, no está mal la consulta si les da vacío. ¿Por qué? Porque no hay ningún registro que coincida donde cantidad sea igual a 20. ¿Sí? Como no coloqué ningún símbolo, asume que el criterio dice que cantidad sea igual a 20. Y no hay ninguna venta con cantidad igual a 20. Por lo tanto, el resultado de la consulta es vacío. No se apresuren en ir, porque a veces, ¿qué hacen? En el afán de que les dé un resultado y piensen que nosotros le corregimos en base a este resultado, van y modifican, empiezan a modificar el formulario, la cantidad, empiezan a modificar los datos para colocar un valor 20 acá. No, no hace falta, porque lo que corregimos nosotros es esta estructura. Si esta estructura está bien armada y coincide con lo solicitado, no hay problema en que el resultado sea vacío. ¿Por qué? Porque está correcto, no hay ninguna venta donde cantidad sea igual a 20. ¿Sí? Voy a sacar este criterio y ejecuto nuevamente para constatar que no hay ninguna cantidad que sea igual a 20. Por lo tanto, es lógico que el resultado de esa consulta sea vacía, es decir, no me arroje ningún registro. Les vuelvo a insistir, no vayan, porque ¿qué es lo que por ahí veo que hacen los exámenes? Van y quieren corregir las cantidades vendidas para que por lo menos un registro sea de 20 y les devuelva un registro acá. ¿Sí? Yo no me voy a enterar si hacen eso porque ya queda guardado con 20, pero les digo que no se compliquen de esa manera. El objeto es, la idea es que esta estructura que está acá esté correctamente realizada. Después, ¿qué datos tengo cargados? Y en base a esos datos, ¿qué resultados me da? Es otra historia. Voy a dejar como estaba, mayor que 20, entonces el criterio de cantidad. Bien. ¿Qué pasa si yo quiero ir cambiando? Es decir, si voy a guardar mi consulta con el criterio que cantidad sea mayor que 20, guardo, cierro, vuelvo a guardar mi base de datos y ejecuto mi consulta. ¿Sí? Me devuelve, como ejecuté haciendo doble clic sobre el nombre de la consulta. Me devuelve los 3 registros cuyas cantidades sean mayor que 20. Ahora, ¿sí? Se cortó un ratito, Carlitos. No sé si es solo a mí o a todos. Bueno, perfecto.
Ahí voy. Entonces, voy a aprovechar esa consulta. Si le doy doble clic, ¿sí?, me devuelve los 3 registros. Ahora, si yo quiero cambiar, ¿sí?, esa consulta nuevamente, era botón derecho, editar. ¿Qué pasa si es igual a 23? Cantidad, coloco 23 simplemente, sin ningún símbolo, ejecuto la consulta y me devuelve un registro, el que coincide exactamente con cantidad 23. ¿Está bien? Sí, Carlito. Bien. Pero ¿qué pasa si vamos a dejar acá por el símbolo igual? Si yo quiero ir cambiando este valor, no está bueno que yo tenga que entrar a editar la consulta cada vez que quiero cambiar simplemente un valor del criterio. Entonces lo que puedo hacer es pasarle una variable para que me ingrese, para que el operador que realice la consulta me ingrese el valor por el cual quiero filtrar. Entonces, en vez de colocar 23, como coloqué recién, como una constante, voy a colocar que me ingrese, en realidad que la consulta me pida al momento de ejecutarse, me pida cuál es la cantidad por la cual quiero filtrar. ¿Cómo hago esto? Que es a través de una variable y no a través de una constante, como veía recién, es de la siguiente manera. Coloco el símbolo 2 puntos, ¿sí? 2 puntos, y a continuación escribo un texto. Un texto que es simplemente un texto explicativo. Ingrese cantidad. Y ejecuto. Fíjense que ahora no me ejecuta directamente, sino que está pidiendo. Está solicitando que ingrese la cantidad a filtrar. Acá en el texto podría ser más explícito, ¿no? Ingrese cantidad a verificar o a solicitar, etc. Es lo que, fíjense, lo que coloqué como texto a continuación de los 2 puntos es lo que me solicita acá en esta pantalla que la denomina entrada de parámetros. Entonces, acá si coloco 23 y acepto, me devuelve el registro 23, el que tiene cantidad 23, perdón. Si ejecuto nuevamente, fíjense que al ejecutar, cada vez que ejecuto, me va a solicitar que ingrese ese parámetro. En este caso, coloco 20, acepto, me devuelve vacío. ¿Por qué? Porque no hay ninguna cantidad con el valor 20 como vendido. ¿Sí? Esa es la diferencia y es una mejor opción que colocar una constante. ¿Sí? Vuelvo a repetir cómo lo hago. Antes colocaba el valor directamente, el valor que quería, por ejemplo 23 o 20, y cada vez que quería cambiar tenía que venir a editar acá la estructura de la consulta y cambiarlo. Entonces, una mejor opción es decir que voy a ingresar ese criterio por medio de una variable. Como le indico a la consulta que lo que voy a ingresar es una variable, no una constante, por medio del símbolo 2 puntos. 2 puntos, acá también puede ir, después del 2 puntos puede ir el mayor, puede ir el menor, es decir, el operador que necesiten, pero lo importante es que el primer carácter sean 2 puntos, y luego sí, un texto, ¿sí?, que es un texto libre. Lo quería probar, fíjense que ese texto libre no me permite espacios en blanco, ¿sí? Le agregué
realidad lo que no me está permitiendo es esto. Primero va el operador y después los dos puntos, ¿sí? Primero el operador y después los dos puntos. En el ejemplo anterior yo no coloqué ningún operador, por lo tanto tomaba por igual. Por eso no hubo problemas. Ahora sí, puedo ejecutar la consulta. Si coloco 20, me va a traer todas las ventas donde cantidad sea mayor a 20. ¿Sí? Y ejecuto nuevamente, coloco 23. Fíjense que me trae dos registros nada más, porque hay dos registros cuyas cantidades sean mayor a 23. Hay uno que es igual a 23, pero yo no le pedí mayor o igual, sino que le pedí mayor a la cantidad que le estoy ingresando. Bien. Guardo. Carlito, vale la aclaración que esto funciona también ejecutando la tabla desde su nombre con el doble clic. Sí, eso es lo que voy a hacer. Voy a guardar. ¿Sí? Guardo mi consulta. Cierro. Guardo la base de datos. Y ahora sí, hago doble clic sobre la consulta en sí. Y antes de mostrarme el resultado, me pide que ingrese el valor del parámetro con el cual quiero ejecutar la consulta. ¿Sí? Me da el resultado. Cierro. Cada vez que voy y doble clic ejecuto la consulta, me pide que ingrese un parámetro. Por eso les decía que es una mejor solución que si yo no hacía esto y quería cambiar ese valor, como era una constante, tenía que venir a editar la consulta, ¿sí? Lo cual por ahí no está tan bueno, no es tan correcto. Y vale la aclaración, Carlito, que el criterio o filtro o condición se puede realizar sobre cualquiera de los campos de la tabla, no solo en este caso sobre cantidad. Sobre cualquiera y sobre uno o más columnas de la tabla. ¿Sí? Depende de lo que requiere el ejercicio, depende de qué consulta querramos hacer. Puedo combinar. Bien. ¿Estamos hasta acá? Voy por la siguiente consulta. La siguiente consulta del ejercicio. ¿Estamos bien? ¿Alguien me pregunta algo más? ¿Necesitan que haga algo más? No, adelante. Bien. Entonces, voy a hacer ahora otra consulta. Tampoco está acá en el ejercicio, pero me parece importante para recalcarles lo que les dije, que solamente incluyan las tablas que necesitan en una consulta. Voy a hacer una consulta que me permita obtener mi lista de precios, ¿sí? Entonces, voy de vuelta, como hice al comienzo, estoy en el objeto consultas y voy a crear una consulta en modo diseño. Si quiero hacer una consulta que me devuelva mi lista de precios, ¿dónde tengo esos datos? En la tabla, lista de precios y añado. ¿Me hace falta la tabla de detalle de ventas? No. Entonces no la agrego porque el resultado puede ser erróneo. Voy a hacerlo de las dos maneras para que se den cuenta. Si quiero una lista de precios, solamente voy a incluir la tabla que tiene los campos que me interesan. En este caso, lista de precios. Cierro la ventana anexa. Quiero imprimir quiero que me aparezcan en la consulta todos los campos. Código, doble clic sobre el nombre del producto y doble clic sobre su precio. Ejecuto la consulta, me muestra ¿cuántos registros? 6, porque mi lista de precios es hasta ahora de 6 productos, del código 100 hasta el código 600. Listo. Y hay una consulta que les dice,
realizar una consulta donde obtenga la lista de precios que le muestre tal y tal y tal campo, muestren e incluyan solamente la tabla que tiene esos campos. Fíjense que yo con la tabla lista de precios armé esta consulta donde tengo el código del producto, el nombre del producto y su precio. Y me devuelve, perdón que fui y vine, voy a ejecutar nuevamente, 6 registros. Me devuelve todos los registros, todos los productos que cargué en mi tabla lista de precios. Hasta ahí vamos. ¿Qué pasa? Lo que hacen normalmente. Agrego todas las tablas. Ah, está lista de precios. Por las dudas le agrego detalle de ventas. Y acá está el error. ¿Sí? Fíjense que yo no muestro ningún campo de la tabla de detalle de ventas. Todos los campos son de qué tabla? De la tabla lista de precios, lista de precios, lista de precios. Y ejecuto esta consulta. ¿Qué me está mostrando? Me está mostrando 5 registros, pero ¿cómo si yo tengo 6 registros en mi tabla de lista de precios? Y me está mostrando repetidos. Me está mostrando 2 veces el 400 con su precio, y tampoco me está mostrando el 100. Me está mostrando el 100, el 200, 300, 400 y 500. ¿Esto por qué? Porque si yo hago participar en la consulta la tabla de detalle de ventas, esto que es importantísimo, la relación, y lo ven como está ligado, está relacionado, por lo tanto, me muestra solamente los productos que vendí hasta ese momento. ¿Sí? Y esto es un error conceptual muy, muy grande, porque quiere decir que no están entendiendo para qué sirven las relaciones y para qué sirven el resto de las tablas. Entonces, vuelvo a repetir y a recalcar que solamente incluyan en las consultas las tablas que van a participar en la misma. Si yo con la tabla lista de precios estoy, ¿sí? O sea, no me hace falta ninguna otra tabla, no le incluya, porque no solamente que está de más, sino que les va a dar un resultado erróneo. ¿Se entiende eso? Acá fíjense que queda claro. Me está mostrando solamente, yo quiero armar una lista completa de mi lista de precios de todos los productos que tengo en stock, y solamente me está mostrando 5. 5, y aparte algunos están repetidos. ¿Sí? Entonces, voy a sacar, ¿cómo saco una tabla que coloqué de más? Botón derecho sobre la tabla y eliminar. Ahora sí, ejecuto y me da el resultado correcto. Me da los 6 registros, que son los 6 productos que tengo cargados en mi lista de precios. Bien. Y voy a aprovechar también esta consulta para agregar un elemento más, que no lo vimos hasta ahora porque vimos alias, vimos criterio, función, no lo vamos a ver, y orden, sí, es algo que sí, por ahí es importante, que es cómo queremos que nos devuelva la consulta, en qué orden, ordenado de qué manera. Si yo ejecuto la consulta, posiblemente me lo devuelva en el orden en que yo cargué la tabla, ¿sí? Del 100 al 600. Pero, por ejemplo, quiero obtener esta lista de precios, pero ordenado por el precio, ¿sí? De menor a mayor. Entonces, si quiero cambiar algún orden específico, que lo puedo hacer, así como le hice como criterio, sobre una o más columnas, lo establezco dentro de la fila orden. En la fila orden, sobre la columna que quiero establecer el orden, en este caso dije que voy a hacer ordenado por el precio,
hago clic, fíjense que por defecto me dice sin ordenar. Y si no, puedo elegir en orden ascendente, es decir, de menor a mayor, o en orden descendente, de mayor a menor. Voy a elegir en orden ascendente y ejecuto. Fíjense que me da la misma cantidad de registros, simplemente lo que cambió es el orden en que me los muestra, que me los muestra ordenados por el precio de menor a mayor. ¿Sí? Si quiero descendente, elijo descendente, ejecuto nuevamente la consulta, y lo único que hizo fue invertir, cambió, ordenó la consulta para que aparezca el producto de mayor precio primero y así sucesivamente. Bien. Creo que con esto abarcamos todas las funcionalidades de consultas. Decía, vimos alias, vimos orden, puedo ser sobre uno o más, ¿sí? Una o más columnas, no hay más, no hay problema. Función no lo vamos a ver. Y criterio, si vimos que también puede ser con una constante o con una variable, y puede ser aplicado sobre una o más columnas al mismo tiempo. Voy a grabar mi consulta, le voy a llamar precios. Cierro, guardo la base de datos. Si le doy doble clic sobre precios, ¿sí? Me aparece la última definición de consulta que hice, que es todos los productos que tengo cargados en mi lista de precios, ordenados de el más caro al más barato. Bien. Si no hay consultas, seguimos con el último objeto, que es el objeto informes. Adelante. Bien. Entonces, para hacer un informe, hago clic, escucho algún micrófono para ahí, no sé si alguien quiere preguntar algo. Bien, entonces, para hacer un informe, hago clic sobre el objeto informe, y acá sí voy a usar de vuelta el asistente. Lo mismo que con el formulario, por ahí es más sencillo crear un informe mediante el asistente. Hago clic en crear un informe mediante el asistente. Todo asistente consta de varios pasos, y lo que no les dije es cuál es el listado que voy a hacer, cuál es el informe que voy a hacer. El informe es un listado de ventas que va a tener todos los campos de la consulta que generé, ¿sí? La consulta ventas, y que ese listado esté ordenado en forma ascendente por el nombre del producto. Entonces, ¿qué quiero que me muestre el informe? La consulta ventas. Fíjense que en un informe puedo usar consultas o tablas. En este caso, recuerdan que la consulta ventas ya tenía los cálculos realizados del importe bruto, neto e IVA, entonces voy a aprovechar esa consulta para plasmarlo en un informe. Elijo la consulta ventas y voy a elegir todos los campos. ¿Cómo hago para pasar todos los campos de una sola vez? Con el doble flecha, la doble flecha. ¿Sí? Entonces, de los campos disponibles, pasé todos para que sean campos del informe. Botón siguiente. El segundo paso me pide las etiquetas de los campos si los quiero cambiar. Como yo ya elegí en la consulta, ya etiqueté, ¿se acuerdan que colocamos como alias importe bruto, importe neto, IVA, etcétera? Si no los hubiera puesto, de vuelta, al hacer un informe, los puedo cambiar esas etiquetas, ¿sí? Si el campo se llama de una manera, ¿sí? Por ejemplo, acá en vez de nombre y bajo producto, puedo decir que sea nombre del producto, ¿sí?
pueden cambiar, simplemente es una etiqueta, es el equivalente al alias que usamos recién en la consulta. Siguiente. En el tercer paso, lo que me pregunta es si quiero o no algún nivel de agrupación. Si el ejercicio no les pide, lo pueden pasar por alto, pero si no, les va a decir explícitamente que el informe esté agrupado por tal o cual campo. ¿Qué es esto de la agrupación? Es para que en el informe aparezcan, por ejemplo, todos los productos cuyo código sea 300 juntos. ¿Se entiende? Entonces, en el informe van a estar agrupados por algún determinado criterio. En este caso no les pide, pero si les llegara a pedir, ¿sí?, simplemente elijan el campo por el cual les pide el agrupamiento. Entonces el informe lo que va a hacer es, va a juntar todos aquellos registros para mostrarlos juntos según el agrupamiento que estén eligiendo. Se me ocurre, por ejemplo, el código del producto, ¿sí? Todos los que tengan el mismo código los muestre juntos en el informe. En este caso, en particular, no necesito ningún nivel de agrupamiento, por lo tanto puedo dejarlo vacío. Siguiente. Opciones de ordenación. Si quiero ordenar por uno o más campos, y en forma ascendente o en forma descendente. Por defecto siempre es ascendente. Acá sí el ejercicio pide que el informe esté ordenado en forma ascendente por el nombre del producto. Nada más que por el nombre, no tiene una combinación de campos. Entonces, clic en el listado y elijo el campo por el cual quiero ordenar. ¿Sí? En este caso es el nombre del producto en forma ascendente. Si tuviera otros campos, ¿sí?, después puedo ordenar por nombre, por precio, por el valor que sea. Clic en siguiente. Es el quinto paso del asistente. Es simplemente una cuestión de cómo quiero ver el informe o el reporte. Fíjense que depende de la cantidad de columnas que tenga el informe. Puede ser que en forma horizontal, ¿sí?, cómo quieren disponer el papel, si en forma horizontal o en forma vertical lo quieren mostrar, ¿sí? Por defecto siempre les muestra en horizontal, que es normalmente en la forma donde cabe mayor cantidad de columnas, y por ahí son 2 columnas nada más, por ahí una lista de precios, podría haber elegido la opción vertical. Pero le voy a dejar el papel en forma horizontal como está por defecto. Y de vuelta, la disposición de datos son formas de ver nada más, ¿sí? Pueden probar, fíjense que acá atrás les va mostrando una previsualización de cómo va a ir quedando según elijan una u otra manera. ¿Sí? Voy a dejar la primera opción, que es tabular, ¿sí?, pero ustedes pueden probar las diferentes opciones. Siguiente. Por último, me pide cómo quiero llamar este informe. Al informe le voy a llamar listado de ventas. ¿Sí? ¿Y qué tipo de informe quiero crear? ¿Si un informe estático o un informe dinámico? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es que el informe estático me muestra los datos que tengo cargados en este momento, y mañana vendo un nuevo producto y saco este listado de ventas, y eso no va a cambiar. Es decir, que me muestra lo que tengo en este momento. Es como que saque una foto de, en este caso, las ventas que tengo en este momento. En cambio, en un informe dinámico, lo que hace es, cada vez que yo ejecuto el informe, va y lee nuevamente cuáles son los datos nuevos que tengo y me los imprime todos, ¿sí? Entonces, el estático es como si fuera una foto de los registros que tengo actualmente. En cambio, el dinámico, como su nombre lo indica, va cambiando dinámicamente según los registros que vaya agregando. Y por último, como quiero seguir tras crear el informe, si quiero
Modificar, eso por si le quiero añadir algún título, además, porque lo que abre es como un procesador de texto, ¿sí? Donde puedo agregarle texto, puedo agregarle distintos colores, etcétera, etcétera. O quiero simplemente crear ya el informe, ¿sí? Voy a crear el informe, voy a dejar la opción que está y finalizo. Si todo va bien, me debería mostrar el informe. Bien, ¿qué pasó antes de mostrarme el informe? ¿Se acuerdan que el informe, en qué está basado? En una consulta. Y esa consulta, finalmente, le dijimos que tenía un criterio, ¿sí? Por lo cual tenemos un criterio que lo ingresamos por medio de una variable. Entonces me está pidiendo cuál es el valor de esa variable. Le voy a colocar 0, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo que hacía este criterio era mostrarme todas aquellas cantidades que sean mayores al valor que le estoy ingresando? Por lo tanto, como todos tienen mayor que 0, me va a mostrar todas las rentas. Le digo aceptar y me muestra este listado. A ver, no está muy prolijo, ¿sí? En cuanto a su diseño, ¿no? Porque me repite los nombres de las etiquetas por cada registro, ¿sí? Entonces, por ahí no está bueno, pero digamos la idea es que sepan que se pueden hacer. Fíjense que ¿dónde me abre el documento? En Writer directamente, ¿sí? Y me lo abre de solo lectura. Ustedes pueden venir y editar este documento y hacer todas las correcciones que quieran. Lo voy a dejar así como está. La parte artística ya no es mi fuerte, así que no les voy a mostrar, les dejo para su investigación. Cierro, guardo la base de datos y fíjense que me creó el informe listado de ventas. Si quiero modificar algo, botón derecho editar, y es como que me muestra la estructura, ¿sí? Acá es donde le decía, pueden agregar un texto, un cuadro de texto con el título, ¿sí? El título del listado, o lo que quieran agregar, ¿sí? O simplemente antes con un texto, pues sí. Y lo pueden mover, ¿sí? Modificar, pueden hacer todos los cambios que quieran. Fíjense que esto es en el área de la cabecera de la página, esto es el área de una cabecera donde él va agrupando, este es el detalle en sí del informe y esto es el pie de la página. Pero como les decía, a los efectos del ejercicio, si ustedes lo hacen con el asistente, con los pasos y cumplimentan los pasos, está bien. Después, si quieren investigar y seguir avanzando, tienen todas estas herramientas que fíjense que son muy comunes a las herramientas de un procesador de texto y pueden hacer todos los cambios que necesitan. Cambiar negrita, cambiar las letras de los textos, agregarle borde, cambiar los tamaños de las letras, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a cerrar. No voy a borrar los cambios, ¿sí? Y con eso estaríamos con el informe. Bien. Hasta aquí cumplimos con todos los objetos que son tablas y sus relaciones a través de nuestra herramienta relaciones. Ingresamos datos en la lista de precios simplemente haciendo doble clic sobre la tabla e ingresando los datos. Ingresamos datos de la tabla de detalle de ventas, pero para ello diseñando un formulario con un listado incluido. Hicimos dos tipos de consultas, una ordenada con una sola tabla, la otra con campos calculados y criterios. Y por último un informe
basado en una consulta. Hasta acá llegamos entonces con base de datos.